De mujeres que inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres, un podcast de vanguardia. Hola, tengan una grata bienvenida a De Mujeres, un podcast de vanguardia para hacer visibles las historias de tantas mujeres que luchan día a día por hacer de este un mundo mejor y más equitativo. Un podcast de mujeres que luchan, que sueñan, de mujeres que buscan justicia. Precisamente hoy me encuentro con dos de ellas, Gina Pineda, fundadora del Observatorio Ciudadano de Feminicidios de Santander, y Alexandra Franco, periodista e investigadora en temas de género. Alexandra, bienvenida. En Santander, la pandemia ha agudizado la violencia contra la mujer. Generalmente se considera que esta violencia contra la mujer es física principalmente, pero existen muchas otras violencias que a veces nosotras mismas no conocemos. Hablemos un poco sobre este tema, Alexandra. ¿Qué son esas otras violencias que sufren las mujeres? Hola Pau, muy agradecida con que me hagas parte de este podcast y este tema especialmente tan importante. La pandemia incrementó muchísimos los casos. Yo creo que las personas que estamos de alguna manera relacionadas con el tema es algo que sabíamos que iba a pasar. Se hicieron advertencias desde diferentes movimientos, desde diferentes medios, porque estamos hablando de que la mayor parte de los agresores suelen ser sus parejas o sus padres. Entonces era algo que se veía venir, algo que se advirtió. A pesar de eso, al menos desde mi perspectiva, no se tomaron medidas suficientes. Iban a encerrar a las mujeres con sus agresores. De por sí eso es algo que ya viene pasando antes de la pandemia, que una mujer denuncia a su agresor, que en gran parte de los casos es su pareja, y que cuando la mujer iba a denunciar, ya fuera en la fiscalía, en la inspección de policía, a la institución que se dirigiera, la enviaban de vuelta a su casa, es decir, la enviaban de vuelta con el agresor mientras el proceso avanzaba. Entonces, esto venía ocurriendo antes de la pandemia. Viene entonces un virus, sí es algo que de pronto nadie veía venir, pero que se iba a incrementar la violencia intrafamiliar durante la pandemia, eso es algo que se sabía y no se tomaron las medidas respectivas. Yo conocí historias ahorita en pandemia donde las mujeres que vivían con sus respectivas parejas sufrieron violencia de todo tipo. Y este es precisamente el punto de este podcast y de este día, y es que la violencia pues no es solo física, también está la violencia psicológica, y muy importante me parece resaltar es que la violencia empieza en las palabras. Tenemos que tener en cuenta y considerar que el lenguaje es el filtro principal a través del que percibimos el mundo. Y hay palabras que pueden ser como el primer indicio de que algo más grave puede pasar más adelante. Entonces hay que estar muy atentas a este tipo de cosas porque desde ahí se inicia. Basándome en un estudio que hicieron un grupo de mujeres lingüistas, he categorizado en 4 las expresiones o las palabras que son también violencia. Una de esas primeras categorías son expresiones que designan a la mujer como un objeto o como una posesión. Ahí encontramos frases como eres mía, de nadie más, si no vas a estar conmigo no quiero que estés con nadie, calladita te ves más bonita, como si hubiese que pedir hasta permiso, hasta para hablar. Entonces, esa es como una de las primeras categorías. Otra categoría para hablar de que la violencia empieza en las palabras son las expresiones o palabras que degradan nuestra autoestima o nos impiden creer que podemos valernos por nosotras mismas. Entonces, aquí es donde ocurre muchísimo también incluso el mansplaining, donde de pronto estamos hablando de un tema en el que nos hemos formado, el tema que hemos estudiado, un tema que sabemos, pero que los hombres creen de pronto que porque somos mujeres no tenemos de pronto el conocimiento suficiente. Esto se ve mucho, digamos, en el campo del periodismo. Esto se ve mucho cuando son temas, por ejemplo, de deporte. Obviamente, no es algo que ocurre en todos lados, pero sí suele ser uno de esos campos o uno de esos temas especializados en el que el papel de la mujer o la opinión de la mujer suele ser denigrada. Se escuchan pues algunas expresiones como que, ay, pues es que como es mujer, que usted que va a saber bien de eso, o incluso, en mi caso, pues yo soy periodista, pero yo siempre me he enfocado mucho en la parte audiovisual, y yo he tenido que escuchar expresiones donde dicen como que estas labores son más para hombres, o
o de pronto cuando me han contratado para algunos trabajos de cámara, entonces como que, ay, yo pensaba que era un hombre, sí, o sea, en muchos casos han asumido que no soy una camarógrafa, sino un camarógrafo. Hay también otras expresiones que se pueden encontrar ahí, como nadie te va a creer. Esta es una de las más graves cuando hay casos de abuso sexual. Hace poco precisamente conocía el caso de una mujer que fue abusada por su padrastro en su adolescencia. Ella en varias ocasiones intentó contarlo, no se le creyó. Ahora que decidió ya iniciar un proceso más grande en torno a esto, la principal frase que ella ha escuchado es: tú estás loca, a ti nadie te va a creer. Incluso llegaron al punto de decirle que por qué no decía mejor que ella se la pasaba coqueteando y como mostrándosele al hombre que abusó de ella. Y aquí pasamos a otra de las categorías de esto, que son las expresiones que ubican a la víctima como responsable del maltrato. Ahí es donde se ven también como: te lo buscaste, pero ¿por qué estabas vestida así? ¿Pero qué hacías sola a esta hora? Con este tipo de frases pretenden justificar muchos tipos de violencia también. De eso también hace parte de lo que se conoce como revictimización. Si nos damos cuenta, el lenguaje hace parte de la violencia desde sus inicios hasta después que lleva a los niveles más grandes de violencia. Y precisamente el último nivel o la última categoría de los tipos de expresiones que también son violencia son las amenazas. Como no voy a permitir que estés con otra persona, algunos extremos que llegan: si me dejas te mato o me mato. Y especialmente yo he conocido muchísimos casos de mujeres que cuando quieren terminar la relación las amenazan con el suicidio. Eso es una forma de manipulación psicológica terrible. Y he conocido mujeres que ceden ante esa manipulación. Y ojo, no es que realmente ella quiera estar con su agresor, no es que ella sea una masoquista, que es otra de las expresiones también que se utilizan. El tema de la violencia es complejo y empieza desde el lenguaje, y el lenguaje tiene una repercusión psicológica. Esta repercusión psicológica es la que hace que la mujer termine siendo manipulada para, ya sea sentirse culpable de lo que le pasó, o para mantenerse al lado de una persona que lo único que está haciendo es afectando su vida y su integridad tanto física como emocional. Alexandra ha hecho una categorización excelente desde dónde empieza la violencia hasta dónde asciende, y llegamos precisamente al feminicidio, que es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una por la cual se ha estado tratando de buscar justicia en Colombia y en Santander. Gina Pineda es hermana de la reconocida abogada y periodista Mónica Rocha, quien fuera asesinada en la madrugada del 29 de noviembre de 2014. La necesidad de encontrar justicia para su hermana y para tantas otras víctimas de feminicidio y sus familias llevó a Gina a crear el Observatorio Ciudadano de Feminicidios de Santander. Gina, bienvenida a De Mujeres. Cuéntanos sobre Mónica, sobre su caso y cómo te inspiró a buscar justicia. Mi hermana Mónica era una abogada, periodista, líder comunitaria, madre de 2 hijas, con un proyecto de vida desde la generosidad, desde el amor, desde construirse como la mujer que deseaba ser. Una pérdida profunda, una ausencia con las heridas en nuestra familia, por el desprecio en el delito, en el feminicidio perpetrado en el año 2014 contra mi hermana, por la violencia sexual, por la tortura. Es, por supuesto, una fractura para nosotras, pero también a partir de la memoria y el amor, la lucha en un camino con dignidad para saber la verdad y acceder a la justicia. Es quizás uno de los desafíos más fuertes, tanto para mi familia como para las otras familiares de víctimas de feminicidio. Primero, que sea reconocido que lo que ocurrió fue un feminicidio, que puedan hacer esa lectura de las desigualdades, del desprecio, de la violencia extrema, y que se nos permita, como es nuestro derecho, acceder a esa justicia, a esa reparación y a la no repetición. Cuéntanos qué ha significado para ti no solo el hecho de luchar por encontrar justicia para Mónica, sino también de crear el Observatorio de Feminicidios de Santander para visibilizar estos casos donde muchas veces los crímenes contra las mujeres son feminicidios, hacen parte de lo que es la caracterización del feminicidio, pero no se tipifican como tal.
Parte de ese camino en la lucha contra la impunidad en el caso de mi hermana nos llevó al contacto con otras familias y entender que existía un subregistro, es decir, estos casos que son ocultados, que la sociedad no conoce, que accede a ellos a través de medios de comunicación quizás, pero que la Administración de Justicia invisibiliza. A partir de esto surge una organización ciudadana, que es el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, a partir del rastreo de todos los asesinatos de mujeres en el departamento. Su análisis riguroso, su triangulación con otras fuentes, por ejemplo, la información de familia, la información de medios de comunicación, la información oficial a partir de bases de datos abiertas o a través de derechos de petición, para determinar cuáles de estos casos son compatibles con feminicidio, ya sea por la vinculación entre la víctima y el victimario, por ejemplo, si era la pareja, la expareja, si existía un ciclo previo de violencias, es decir, si esa mujer también fue sometida a violencia física, psicológica, sexual, económica, antecediendo el feminicidio, pero también el análisis de la manera en que fue perpetrada. Los asesinatos de mujeres por razones de género, es decir, feminicidios, se caracterizan por la suma crueldad, la hazaña con el que es perpetrado como tal el hecho delictivo, la destrucción en ocasiones de ciertas características consideradas femeninas, por ejemplo, el rostro o zonas sexuales o zonas que se asocian con la sexualidad, es decir, una instrumentalización. Asimismo, el análisis del tratamiento del cuerpo, es decir, cómo es dispuesto el cadáver, exhibidos en muchas ocasiones, lanzados al río, entre otras maneras macabras de ese poder masculino para enunciarle a las otras mujeres que deben sentir miedo, porque ese es el mensaje de los feminicidios. Si rompemos unas normas que están establecidas a nivel social, si nos construimos como las mujeres que deseamos ser, podemos ser asesinadas. ¿Por qué el hecho de que exista la tipificación de feminicidio es importante, aún en contra de lo que piensan algunos sectores de la sociedad y como han manifestado algunos juristas? Muy bien, eso primero hay que enfatizar que es una cuestión de derechos humanos. La violencia contra la mujer y el feminicidio como su máxima expresión es una violación de derechos humanos y una forma de discriminación. De manera que los instrumentos internacionales a nivel de derechos humanos han lanzado como obligación para los estados parte, como es Colombia, que sea investigada, que sea sancionada. En la medida en que se ocultan los feminicidios, es decir, no se desarrolla la investigación especializada y se invisibiliza el delito, se está comunicando a la sociedad que esta violencia extrema, esta violencia feminicida es permitida, que puede continuar ocurriendo sin que se tomen acciones. Además de ello, tiene también un impacto en las políticas públicas, porque al no reconocer el problema, no se dan las intervenciones efectivas para poner fin al feminicidio. Entonces no es una cuestión de pareceres, ni de abogados o abogadas, ni de administradores o administradores de justicia. Es una cuestión de obligatoriedad para el Estado en la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Gina, hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¿Hubo justicia en el caso de Mónica? ¿Qué mensaje podrías transmitir en este día? No ha existido ni verdad ni justicia. En este momento, distintos autores que perpetraron el feminicidio de mi hermana se encuentran en la calle sin ser identificados, en libertad, con la posibilidad de continuar sometiendo a otras mujeres, incluso asesinándolas por razones de género como mi hermana. El mensaje, por supuesto, es la garantía de nuestros derechos. Llevamos 6 años en este camino con dignidad, en memoria y por amor con Mónica, pero también sabemos que esta es una lucha de todas esas otras hermanas que nos hacen falta y de todas las que estamos aquí y podemos hacer mención a sus nombres, así como hacer honor a sus pasos en el camino que construimos libremente y sin miedo. Gina, muchas gracias. Gracias, Paula.
Durante 2020, entre enero y agosto, han sucedido en Santander 12 feminicidios y uno más que se encuentra en investigación según las cifras del Observatorio de Feminicidios de Santander que creó Gina Pineda, inspirada en el caso de su hermana Mónica Rocha. Alexandra, ¿cuál es el mensaje que en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se quiere transmitir? Pues algo que debemos tener claro es que todos somos actores en estos fenómenos sociales, en estas problemáticas sociales. El agresor no es el único victimario. Hay muchísimas formas más de violencia que tienen que evaluarse. Hay algo que sabemos y es que nacimos en una sociedad machista, estamos en una sociedad machista y eliminar o quitar ese tipo de pensamientos, esas ideas, ese lenguaje no es fácil, pero sí se puede. Evalúense porque todos somos actores en estos problemas, todos somos actores. El hecho de que usted no haya sido el que asesinó a esta mujer no lo hace menos victimario si usted está diciendo, ay, pero es que eso le pasó por ponerse una faldita corta, ay, pero es que ¿para qué se niega? El hecho de que usted no lo haya hecho directamente no significa que sea menos victimario mientras esté lanzando frases como esas, porque usted está justificando los hechos que ocurrieron y al justificarlo primero, eso puede decir que usted es una persona que potencialmente puede terminar haciendo lo mismo. Y si usted está diciendo que eso le pasó por esto y por aquello y justificándola con cosas tan simples como la ropa con la que iba vestida o porque tuvo una infidelidad, porque es que esta es otra de las razones que me parece increíble. La infidelidad por parte de las mujeres también existe, así como en los hombres. Y eso no significa que las mujeres seamos menos por eso. Eso no es motivo. Acá en Santander, precisamente, en Piedecuesta, hubo un feminicidio. Un hombre que fue hasta el puesto de trabajo de su pareja, allá la asesinó y regresó a su puesto de trabajo como si nada. ¿Qué estaban comentando algunas personas cuando ocurrió la noticia? Pero ¿por qué se ponía a tener una infidelidad? No, ¿es que eso es motivo suficiente? No, no lo es. Y usted también está siendo un agresor cuando está haciendo esos comentarios. La violencia contra la mujer refleja la necesidad de seguir trabajando por un mundo más equitativo. Muchas gracias a Gina y a Alexandra por habernos acompañado en este episodio y a ustedes, quienes nos escucharon, les invito a que nos escuchen en una próxima edición de su podcast de mujeres. De mujeres que inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres, un podcast de vanguardia.